Empezamos por cuenta propia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos por cuenta propia, programa número 3. Como sabéis, nuestro podcast está dedicado a la empresa, a los autónomos y a esta serie con la que hemos iniciado nuestras emisiones, dedicada a tener diálogos con emprendedores que pueden aportar valor a estos tiempos duros que estamos viviendo. Como siempre, tengo que dar las gracias, agradecimientos a la parte de producción y a la parte técnica que hace posible este programa y que son los que mandan. En realidad, recordaros nuestras vías de contacto, que ya sabéis que tenemos un email para que ahí nos podáis hacer sugerencias, dudas, críticas, insultos, todo lo que queráis, que es por cuenta propia podcast@gmail.com, ¿vale? Por cuenta propia podcast@gmail.com. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser la educación. Y diréis, bueno, pero ¿no nos ha dicho este hombre que este podcast va de economía, de autónomos, de empresas? Pues sí, vamos a hablar de educación, pero vamos a hablar de educación con una mujer que es emprendedora, amiga y además súper divertida. Así que muy atentos, papás y mamás, y también futuros papás y mamás, porque el programa de hoy es muy interesante. Antes de saludarla y de presentarla como se merece bien, voy a daros una pequeña idea de la gran invitada que tenemos hoy. Miriam Escacena es ingeniera y su actividad la desarrolló durante 15 años, pero siempre tuvo claro que ella quería ser emprendedora. Y justo esas ganas de emprender se realzaron cuando fue madre por primera vez. Y por primera vez se lanzó con una aventura propia, creando una asociación de crianza, de la que más adelante nos va a hablar ella. Además, empezó a escribir y a escribir y a escribir sobre infancia y sobre educación respetuosa. En el 2016 su vida volvió a dar un giro y se trasladó a México, donde dio un paso definitivo en su vida, en su emprendimiento. Terminó su formación como guía Montessori, de la que también más tarde nos hablará. Pero la tierra tembló en México y se tuvo que venir antes de lo esperado a España, pero ya por aquel entonces ya todo había cambiado. Quería trabajar por y para la infancia. A partir de aquí, como nos contará, porque bueno, yo me pierdo ya con todos los proyectos que tiene esta estupenda amiga, formación, consultoría, libros, congresos, nos va a contar ella. Y utilizando su frase de cabecera, una frase que la he visto en sus publicaciones, es que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Miriam, desde que nos despedimos un día de 2014 hasta hoy, nos hemos visto 2 veces y una por Zoom como hoy. Ya nos vale, ¿no? Buenos días, Miriam. Buenos días, Sergio. Gran amigo, muchísimas gracias por haberme invitado a tu tercer programa. Estoy muy contenta. Y espero que lo pasemos muy bien, como siempre hacemos. Eres una mujer divertida. Yo creo que va a salir un programa estupendo y que la gente, sobre todo los papás y las mamás, van a aprender mucho. Bueno, yo conozco a Miriam porque en esas fechas de las que antes hablábamos, en 2014, yo impartía un curso de plan de negocio en Las Rozas. Y siempre el primer día preguntaba a mis alumnos a qué se dedicaban. Cuando le tocó el turno a ella, me dijo que era ingeniera, lo cual ya me descolocó por completo. Dijiste, qué tía más aburrida. Después la cosa suele mejorar. Después suelo preguntar qué proyecto de emprendimiento tienen. Y entonces, cuando me contó qué proyecto de emprendimiento tenía, dije, aquí hay emprendedora y de las grandes. ¿Cómo surgió ese primer proyecto, Miriam, que fue la Asociación Entre Nubes? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Has hecho una presentación muy buena. Veo que has estudiado. Hay que prepararse las cosas, sí. Sí, pero es verdad que es difícil, ¿no? Como tú decías, yo estudié en ingeniería, estudié un MBA después también, porque yo tenía claro que no quería jubilarme trabajando para otros, eso era como mi espinita. Pero claro, me di cuenta que los MBAs te enseñan a gestionar una empresa que ya existe, ¿no? Pero no te enseñan a emprender. A montar tu propia empresa, eso no. Y entonces, eso fue como por el 2008 así,
Y yo decía, no sé, tendrá que ser que un día tenga el sueño de la gran idea de la gallina de los huevos de oro, que me monte yo aquí el negocio del siglo o algo así, ¿no? Sí. Y nada, no me salía. Y luego tenemos este miedo también de salir de la famosa zona de confort, ¿no? Que tú tienes tu puesto de trabajo con tu salario, con tu horario, todo aseguradito, que además a mí se me caía el boli y ya me iba a casita y tan tranquila, Y tan ¿no? tranquila, Pero, tan ricamente, sí. claro, pero bueno, pues como dices, la maternidad y la paternidad yo creo que nos transforma un poco la vida, te hacen hacer como una nueva mujer, al menos así en mi caso, ¿no? Y no es que cambiaran mis principios, pero sí se reordenaron un poquito mis prioridades, ¿no? Yo además me sentí muy, muy sola en mi primera maternidad, yo me había ido a vivir a Las Rozas, soy de Madrid, no tenía mi familia, mis amigas de toda la vida cerca, mi Sí. madre vivía en esos momentos en Málaga, mi pareja viajaba un montón y estaba siempre en Argelia, en Kenia, vamos, que vino al parto de casualidad, De porque pasaba por casualidad, que allí. no tenías un arrope ahí que dijeras, oye, qué bien, me siento arropada, yo aquí no cambio nada porque estoy perfectamente bien, tengo mi vida ordenadita. Claro. Entonces, bueno, pues yo me sentí muy sola. Mi hija mayor, además, fue prematura, nació un mes antes de lo previsto. Yo intuía que eso estaba por salir. Y entonces yo, a pesar de que había leído estas cosas, había ido a los cursos y tal, pues de pronto me encontré con una bebé que pesaba, no llegaba ni a 2,5 kilos, que le costaba un montón agarrarse al pecho, que me estaban dando enseguida biberones de leche artificial. Mi instinto me decía una cosa y todo mi alrededor me decía otra, ¿no? Yo Otra me vez. sentía muy sola, muy no soy capaz, qué mala madre, todas estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, la verdad es que lo pasé tan mal que me prometí a mí misma que haría todo lo posible porque ninguna mujer se sintiera tan sola como me sentí yo como tú. en mi Ese puerperio, es ¿no? el, La ese es verdad. el clic que hizo tu cabeza, Sí, justamente, sí. sí, sí, no, es que además recuerdo que a los pocos días de nacer la niña la llevé a la matrona del centro de salud, que bueno, yo había llevado el embarazo por privado y no conocía ni a la matrona, pero la llevé un poco pues para que la viera, para preguntar si había cursos, talleres de lactancia, cursos de masaje infantil, cosas así. Y me acuerdo que cogió a la niña entre sus brazos así, sin pesarla, y dijo, esta niña no pesa ni 2 kilos, la estás matando por tu empeño en darle teta. Me lo soltó así, tal Jolín, cual. pues qué Y bien, claro, Martina, qué bien. una recién madre primeriza, sin dormir, con una niña prematura, sola y tal, salí de allí con un sentimiento de culpa, de mala madre, De que me la llevé de echarte, urgencias de al echarte a hospital. llorar directamente, de echarte a No, llorar y total, decir, mira, yo no quiero más esto, no quiero más, me he equivocado. claro, totalmente. Yo me fui al Puerta del Hierro al hospital y nada, que me han dicho que se va a morir la niña. Muy bien, sí, poco Y más. ahí la vieron y dijeron, esta niña está perfectamente y lo mejor que puedes hacer es darle de comer tú, ¿no? O sea, Claro, sí, evidentemente, al final, correcto. además la leche materna se adapta según las necesidades del bebé, si son prematuros, si no, ¿no? Y Eso es. entonces, claro, en ese momento yo lo que tenía que haber hecho es ir y poner una queja, atención al paciente, pero claro, estaba yo como para pensar en eso, ¿no? Desbordados en esos momentos, eso es, sí, sí, sí. Y bueno, pues años más tarde, 3 años más tarde, di a luz esta asociación de crianza en Las Rozas de Madrid, que fue ahí donde yo vivía y donde nos conocimos. Y Asociación bueno, entre con esa nubes, idea, ¿no? eso es. De crear un espacio de encuentro donde las mujeres pudieran tener esos recursos y esa información también actualizada. Esto yo no lo considero tampoco un emprendimiento porque ya sabes que las asociaciones se hacen un poco por amor al arte, ¿no? Pero Bueno, bueno, fue pero también tiene interesante. su idea, tiene su fin y tiene su recorrido, aunque no tenga un ánimo de lucro, como ya sabemos, pero tiene su idea. ¿En qué consistía esa asociación? Porque a mí cuando me lo contaste recuerdo de quedarme fascinado de lo que pretendíais con esa asociación, de cómo entender a los bebés. Sí, bueno, había muchas cosas, ¿no? En primer lugar, ofrecíamos un grupo de lactancia, porque es verdad que es algo muy demandado, ¿no? Cuando una madre, tú en las películas ves que nace el bebé y está rollizo con esos mofletes y que se agarra al pecho y todo es maravilloso, y luego te ves a ti y dices, ostras, ¿y ahora cómo lo hago, no? Y entonces, Sí, bueno, era un taller de lactancia, el primer objetivo siempre de las asociaciones de crianza. Tengo compañeras que son enfermeras, que trabajan en Puerta del Hierro, que son asesoras de lactancia, etcétera, y ahí es verdad que es un recurso muy bueno, porque muchas veces las lactancias se abandonan por falta de información, ¿no? Esto que te dicen de no tienes leche, no eres capaz, y tú vas y te lo sí, crees y te y vas a te la lo crees. farmacia y ya está el negocio hecho. O sea, que es Eso que es, el claro, negocio de las efectivamente. productoras de leche artificial es una bomba, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues eso. Luego, aparte, yo también estaba empezando a dar mis primeros cursos, ¿no? Porque yo, claro, con la niña, con lo que me costó los primeros meses de vida sacarla adelante, ¿no? Haciendo piel con piel, porteando, bueno, yo iba descubriendo todo lo que podía a base Todo lo que se de podía bucear de la en internet. maternidad, efectivamente, sí. Sí.
Y entonces descubrí también que podía comunicarme con ella antes de que desarrollara el habla a través de la lengua de signos para bebés y fue algo como, wow, no me digas que mi hija me puede decir cuando tiene hambre. Eso es lo que Porque, dije claro, yo cuando me contaste el proyecto Las Rozas. Dije, wow, ¿cómo puede ser esto? Eso es lo que me llamó la atención, justo. sí, la verdad es que fue genial porque, claro, mi hija prematura, con el sistema inmunológico sin desarrollar, no sé qué, estaba siempre mala. Entonces, cogíamos 200 gramos, perdíamos 100 y así, ¿no? Entonces, el hecho de que ella nos pudiera expresar sus necesidades cuando todavía no sabía hablar, pues me pareció maravilloso. Entonces, bueno, empecé a probar y una vez que lo descubrí y funcionó, recuerdo que mi pareja llegó de un viaje de estos de África y de pronto la niña asignaba y dijo, ¿pero qué le pasa? Digo, no, que está diciendo que quiere un plátano. Y flipando entonces estaría, ¿no? Sí, Claro, sí, claro, sí. alucinando. Y entonces, bueno, pues ahí me formé un poco como instructora y empecé a dar mis cursos, ¿no? Algunos los ofrecía en la asociación y otros pues los iba ofreciendo en centros infantiles de ahí de la zona noroeste de Madrid. Sí. Y bueno, ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que algo me pasaba, ¿no? Porque yo tenía mi puesto de trabajo como ingeniera, muy buen puesto, reportando directamente al comité de dirección, bla, 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 todas estas cosas, pero yo sentía que cada día que iba ahí me moría un poquito por dentro. Yeah. Y sin embargo, no me importaba levantarme un sábado a las 8 de la mañana, irme a dar un taller rodeada de papás, bebés y pañales y biberones, a hacer el Pero que tonto, te ¿no? Porque me llenara por ponía ahí a dentro, una cantar. cosa que te llenara, efectivamente. Sí, sí. Sí, yo me daba cuenta que ahí disfrutaba un montón, ¿no? Que se me pasaban las horas y eso que yo no me había reducido la jornada ni nada. O sea, yo seguía trabajando, hice la baja maternal estándar esta, volvía al trabajo Buen trabajo. y por las tardes estaba full con mi hija. Por las noches yo solita me iba haciendo mi página web sin saber, me daban a veces las 2 de la mañana y los fines de semana yo me levantaba a dar mis cursos. Así que pues ahí dije, uy, algo pasa aquí. Este proyecto de Asociación Entre Nubes sigue adelante, se puede seguir en redes, se puede continuar sabiendo cosas, poniendo en contacto con vosotros a través de esta asociación. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta. Yo cuando me fui a vivir a México, claro, tuve que convocar elecciones o al consejo, ¿no? A la junta directiva y no querían nadie, pero yo decía, bueno, es que ya desde México es imposible que yo siga siendo la cara visible de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, convocamos todo el proceso que hay que hacer y delegué mi cargo en una gran amiga también de allí, que la tengo muchísimo, muchísimo cariño, que trabaja en el hospital igual. Y la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, yo estuve viviendo en México algo más de un año, luego al regresar, como tú decías, tuve que regresar por los terremotos del Sí, 2017. ahora hablaremos de la parte de México, sí, Claro, sí, no nos la saltamos, no, no, no. entonces, vale, perdón. Entonces, bueno, pues todo siguió, yo ya no volví a vivir en Las Rozas porque mi piso estaba alquilado, me quedé en la capital y demás, entonces yo ahora lo veo y la verdad, hay un montón de socias, me hace mucha ilusión, hay personal del Hospital Puerta del Hierro que directamente deriva a las mujeres a la asociación y bueno, la verdad es que nos falta sitio, ¿no? Esto como todo, el movimiento asociativo está muy bien, los políticos se hacen la foto con nosotras cada año, el Día de la Mujer y demás, Ujú. pero luego es que la verdad, pues no hay facilidades, no hay financiación y bueno, pues nos apañamos ahí, se apañan como pueden, pero yo estoy muy orgullosa porque están haciendo cosas muy, muy chulas, la verdad. Bueno, pues haz algo de promo. La página web, las redes sociales, dinos la Asociación Entre Nubes, los Sí. contactos que podemos tener con ellas para los papás y para las mamás. Así, tal cual, asociacionentrenubes.com y las redes sociales, sobre todo en Facebook, ahí están anunciando cuándo hacen los grupos. Antes eran los viernes por la tarde, pero ahora con esto de que no te puedes juntar, pues se hacen vía Claro. Zoom. Pero la verdad es que muy bien. Está funcionando muy, muy bien. Bueno, después de la asociación Entre Nubes y tu cambio de junta directiva, digamos, bueno, sigues con los escritos, como ya nos has contado, con los blogs, empiezas con los cursos y ahí empieza la experiencia mexicana. Cuéntanos esa vivencia de tu experiencia mexicana que te ha dejado tan marcada. Pues la verdad es que igual, fue muy bonito, ¿no? Como decía, mi marido viajaba un montón por trabajo, ¿no? Él estaba siempre en proyectos internacionales, en logística, en tema de energía, de construir centrales y demás. Y entonces, claro, pues siempre se iba a otros países, ¿no? Entonces llegó un momento que era ya muy, muy difícil y dijimos, bueno, al próximo proyecto que salga nos vamos juntos. Y yo lo único que tenía dos requisitos, ¿no? Que fuera un país seguro y que mis hijos volvieran bilingües, porque justo había dado a luz al segundo. Bueno, pues al final la vida nos puso Mucho, ¿eh? México. Segurísimo, ¿eh? Vais segurísimo, Vamos. ¿eh? Oh.
Y entonces fue como, Perdón por bueno, los amigos mexicanos que nos puedan escuchar, ¿eh? Perdón por los amigos mexicanos, pero segurísimo, ¿eh? Segurísimo México, sí. bueno, también diré que es aquí más lo que llega, que luego estás allí no es tanto, ¿no? Pero siempre ya sabemos cómo llega la información. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese momento yo justo había salido en el último ERTE de mi empresa ya por yo creo que 2013 o 14, no lo sé, que la verdad que fue genial también, ¿no? Esto de cuando ya te dan el empujoncito que necesitas, y fue como, wow, que ahí fue después cuando nos apuntamos a los cursos de emprendedores, cuando nos conocimos nosotros y demás, ¿no? Entonces, bueno, me quedé embarazada del segundo niño, yo estaba recién parida, la vida nos puso esa oportunidad y dije, bueno, pues ahora mismo no tengo nada que me ate, ¿no? Entonces, nada, nos fuimos allí, como yo ya estaba con mis cursos un poquito más en serio, la verdad es que es lo maravilloso de tener un negocio online, ¿no? Porque yo seguía dando mis cursos al día siguiente en México y nadie lo notó, como si me voy mañana a Japón, que yo puedo seguir, lo único que necesito es una conexión a Internet, ¿no? Y eso a mí, que para mí es muy importante la libertad, me parece maravilloso. Sí. Y ahí Y en bueno, México es cuando ya avanzas en tu formación como guía Montessori. Avanzas sí. en esa formación y ya, bueno, hemos dicho que por el terremoto de México te vuelves a España, pero ya eres una reputadísima guía Montessori aquí ya en España. Hay gente que no conoce cuál es ese método Montessori. Cuéntanos en qué se basa ese método de aprendizaje y todo lo que tú desarrollas a partir de esos cursos, de esos libros, de esos congresos, todo lo que haces de formación Montessori. Cuéntanos un poquito cómo es esa cuestión Montessori, esa educación Montessori, por favor. Bueno, es difícil resumirlo. Cuando me hacen esta pregunta nunca sé por dónde empezar. Digamos que la pedagogía Montessori se enmarca dentro de las pedagogías alternativas, ¿no? Ya sabemos que está la educación tradicional, la que todos conocemos, y luego otras corrientes alternativas, activas, llámalo X, ¿no? Entonces, para mí, de todas las que hay, es verdad que yo me estuve formando un poquito en cada una y cuando llegué a Montessori, siempre digo, cuando Montessori llega a tu vida, te enamoras. Es como que te pica el bichito Montessori, como dice una amiga mía, y ya no puedes parar de Para rascarte. siempre. Entonces, la verdad, a mí me enamoró. El primer curso vivencial que hice fue como, wow, ¿por qué a mí no me explicaron las cosas así en el colegio, no? La leche, en lo fácil que es aprender con materiales manipulativos, tocando con ese interés, ¿no? Tirando del hilo, la verdad me pareció impresionante, ¿no? Entonces, digamos que es una pedagogía que se basa mucho en seguir al niño, ¿no? Era la gran frase de María Montessori, no me sigan a mí, sigan al niño. En fomentar mucho su autonomía, su independencia, y también, pues todo el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que es que parece que lo de pensar ya no se lleva. Sí. En serio, yo esto lo veo un problema muy, muy grave, ¿no? Estamos en la educación tradicional muy acostumbrados a siéntate aquí, no te muevas del pupitre y haz esta ficha. Y todos los niños haciendo lo mismo, cuando la naturaleza de un niño es moverse. O sea, Moverse, justo. el pretender que estén ahí 7 horas sentados en el pupitre es una locura y lo sabemos y seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es cambiar nuestra mirada a la infancia por completo, darnos cuenta que los niños en sí están deseosos de aprender y que cuando se les deja, cuando se les coloca en un ambiente preparado, como se dice en Montessori, ¿no? Pues ellos solitos aprenden, ¿no? Y además cuando confiamos en ellos, en que realmente pueden hacer cosas. Y es muy bonito porque en los coles Montessori se ven niños súper pequeñitos, desde 1 añito y medio, que ellos llegan solos a la clase, se quitan el abrigo, lo doblan en la percha, lo guardan, eligen el material con el que van a trabajar, porque no es una clase tradicional en la que está el profesor en la pizarra y todos los niños haciendo fichas o copiando, ¿no? Sino que Una, cada uno trabaja de forma autónoma. una autonomía desde el primer momento, desde el primer momento. Sí, y es Sí, que sí. además es precioso, porque es que yo he visto niños súper pequeñitos, como te digo, preparando el desayuno, ¿no? Para los Ajá. demás. Llega la hora del desayuno y se ponen a cortar las frutas, a repartir. Y es verdad que pueden hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a hacer todo por nuestros niños, a vestirles, a darles de comer, a no sé qué. Sí. Y en realidad a los seres humanos no nos gusta ser dependientes, ¿no? De hecho, hay una ley de la dependencia. Entonces, Ujú. ¿por qué no darles ese punto de confianza y dejarles que desde pequeñitos hagan cosas? Porque eso además redunda directamente en su autoestima, ¿no? El yo solito, yo soy capaz, esa edad la sabemos todos, ¿no? Más o Sí. menos hacia los 2 años cuando empiezan, no, no, yo solo, yo solo. Bueno, Yo pues quiero, vamos a efectivamente. enseñarles. Sí, 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 Y sí. la verdad me gusta mucho sobre todo por eso, ¿no? Porque es, por algo se le llama también la pedagogía, la educación por la paz. Recordemos también el contexto histórico en el que le tocó vivir a María Montessori, nació en 1870
y ella, pues todo el belicismo que hubo en la primera mitad del siglo XX, le tocó vivir las dos grandes guerras mundiales, la Guerra Civil Española, que en ese momento estaba aquí, tuvo que ir huyendo siempre, tuvo que ser exiliada de su propio país porque tuvo un enfrentamiento con Mussolini. Entonces, bueno, ella estaba convencida de que a través de la educación se podía traer al hombre nuevo que trajera la paz al mundo, ¿no? Era una idealista, pero bueno, como yo... Efectivamente, una auténtica pionera, sí, sí. Entonces, la verdad es que todo se nota en su método, ¿no? No hay competencia, que ya tenemos mucha competitividad en el mundo. Los niños se ayudan unos a otros, colaboran, es como una pequeña comunidad. Y luego eso, ¿no? Que también se les enseña a pensar, a no obedecer porque sí, porque yo soy tu padre, tu madre, tu profesor, o porque yo mando, que el día de mañana será un jefe, no, a pensar las cosas, ¿no? A tener juicio propio, pensamiento crítico, que para mí es una de las cosas más importantes, porque es que la educación a lo largo de la historia se ha utilizado para adoctrinar de una manera muy importante, ¿no? Entonces, como digo yo... se sigue utilizando, me atrevería a decir, total, en estos momentos. Claro, sí. claro, es un instrumento maravilloso. A los políticos se les llena la boca en elecciones, voy a cambiar el sistema, voy a traer otra ley. Y ha sido no sé cada uno que llega trae su ley educativa que Claro. no sabemos si es mejor o peor, pero es su ley educativa para su doctrina, dure lo que dure esa legislación. Así es, ha habido no sé cuántas, desde la transición, no sé cuántas reformas educativas y al final son todas superficiales, nos quedamos en lo mismo, ¿no? En el sistema, el origen del sistema tradicional, que tiene su origen prusiano, que es súper interesante, investigar un poquito todo eso en la época de Napoleón, ¿no? Cómo se iba adoctrinando a la sociedad, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y entonces, jolín, cuando abres los ojos y sales de Matrix, ¿no? Como yo digo, y te das cuenta de todo eso, de todo lo que lleva implícito, dices... ostras, y es que esto al final es para fomentar el sistema, ¿no? El sistema capitalista. Antes se buscaba con el sistema estandarizado, pues sacar la gente del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas con la revolución industrial. Ahora no tanto a las fábricas, pero somos obreros de oficina, o sea, se nos educa para estar ahí calentando silla, aguantar todo lo que te diga el jefe, que luego viene una crisis económica, pues entonces te vas a quedar más horas, te voy a bajar el sueldo y tú vas a tragar. Yo lo digo mucho, yo lo digo mucho en todas mis intervenciones. ¿Cómo es posible que todos en todo el mundo necesitemos un horario de 9 a 5, pongamos, para ser productivos y para hacer tareas? Es imposible. Nos han adoctrinado con miedos o desde pequeños, como tú dices, a que esto es así y tiene que ser así. ¿Por qué yo voy a tener que estar de 9 a 5 para realizar mi trabajo si a lo mejor en 2 horas lo he hecho, he sido más productivo y puedo dedicarme a la familia, por ejemplo? Claro. Cuestión de educación. Es que es impresionante, ¿eh? Además se nos educa eso, como para ser funcionarios, ¿no? Es como el ideal. Y el ser emprendedor es que somos como una especie aparte, es como que estamos locos. Estamos locos, sí. Efectivamente. ¿Dónde encontramos a Miriam? Bueno, primero, ¿qué nos ofrece Miriam y dónde la encontramos? La de publicidad, mujer, aprovecha. Que yo me pongo a hablar y no me callo, ¿eh? Bueno, pues en mi página web podéis encontrarme en tuguiamontessori.com y bueno, le cambié el nombre hace 2 años, es verdad, porque durante muchos años fui comunicacionconbebes.com porque lo primero que empecé a hacer fue los cursos estos que te decía de comunicación con bebés a través de la lengua de signos, ¿no? Entonces, bueno, durante muchos años estuve así, pero ya cuando me decidí dar un salto más allá y no solamente dirigirme a bebés, que estaba muy especializada en la primera infancia, sino irme un poquito más a toda la infancia, a toda la etapa de los 0 a 6 años. Ya fue cuando me formé como guía Montessori y demás, mis peques fueron a un cole Montessori en México y todo eso. Entonces ya, bueno, pues le cambié ese nombre para que no se me viera como tan encasillada en bebés, que había muchas personas que me relacionaban con eso, sino que, bueno, que me puedo dirigir a muchas más familias con peques más grandes. Los primeros papás, según van creciendo los hijos, me siguen llamando. Y bueno, pues ahí estoy. Publiqué un libro en México también, pude cumplir ese sueño, que para mí era una gran espinita. Estoy muy contenta porque además ya vamos por la 5ª edición que me acaba de llegar esta semana. Sí, y bueno, pues ahí se ve todo. Me has mandado la foto. Mira, la 5ª edición, y digo, fantástico. Lo tenemos que hablar en el programa, sí. Estoy muy contenta. No se ve en el audio, pero estoy muy, muy contenta, muy feliz, la verdad, porque sí, las familias me siguen pidiendo los libros, luego me cuentan, ¿no? Ay, que mi bebé ha hecho el primer signo, que se les cae la baba. Digo, si es que pasamos un año entero hablando a nuestros bebés hasta escuchar la primera palabra y sin embargo el primer signo te lo pueden hacer desde los 6 meses, ¿no? Y la verdad es muy, muy bonito.
sea, Y bueno, pues ahí se encuentra todo. Desde el año pasado también organizo cada año un congreso internacional en pedagogía Montessori. La verdad fue otro sueño cumplí. Fue la típica idea que se te ocurre durmiendo, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho. Me levanté de la cama y me puse por la noche a las tantas de la mañana a escribir amigos, oye, ¿tú harías un congreso conmigo? Oye, ¿tú me harías de ponente? ¿Tú tal? Al día siguiente había recibido un montón de respuestas que sí, que se unían a la locura y nada, me lancé. En 2019 fue el primero, este año 2020 el segundo, y es que hemos llegado a 52.000 personas. La verdad que se dice pronto, pero eso es llenar un estadio, como me decían. Sí. Por algo será el talento emprendedor. La encontramos en Instagram en @tuguiamontessori con 2 S, @tuguiamontessori, ¿no? Si no me equivoco, con 2 S ahí. Síganla, seguidla en Instagram porque merece muchísimo la pena y tiene todo lo que ofrece. Hace directos, pones cositas y además, bueno, también pone cosas personales, porque ahora ya vamos a temas un poquito ya más personales. Ya hemos contado cosas, vamos a seguir hablando de cosas de emprendimiento, pero vamos a darles ya un toque personal. Vamos a ver, Miriam, ¿cómo hace una mamá con 2 niños, con esa actividad frenética para llegar absolutamente a todo? Porque ahí donde, iba a decir ahí donde la veis, que la podéis ver, pero ahí donde la escucháis, incluso ella se prepara sus facturas, sus libros de ingresos, sus libros de gastos, su contabilidad. ¿Se puede llegar a todo con esta actividad que tienes, Miriam? Bueno, ya bien tú sabes que no. No, la verdad es que yo creo que todos los emprendedores cuando empezamos queremos ser todistas, ¿no? Como decía una coach mía, me decía, es que queremos ser todistas, queremos hacerlo todo, queremos hacernos la página web, la contabilidad, las redes sociales, el marketing online, todo. Porque claro, tenemos eso de que empezamos pues con 4 duros, si es que los tenemos, o el fondo de maniobra, como tú decías, que me estudio tus vídeos de YouTube, la verdad. Muy bien, muy bien. Vuelvo a aprender mucho, lo que nos enseñabas ya ahí por el 2014, vuelvo a recordar. Entonces, bueno, pues tenemos ese defectillo, ¿no? Yo ahora digo, cuando me preguntan, porque yo también tengo otra vertiente de mi proyecto que ayudo a emprendedoras, ¿no? Y hago esas cosas. Entonces, cuando me preguntan, digo, uno de los errores para mí es querer haber hecho todo y todo yo sola, ¿no? Porque al final, sí, te hace mucha ilusión llegar a esos logros, pero luego te das cuenta, miras atrás y dices, jo, el tiempo que he perdido, ¿no? Si esto me lo hubiera hecho alguien que sabía, pues no hubiera yo cometido estos errores. Pero claro, es cierto que cuando no sabes, tampoco sabes cómo delegar, ¿no? O cómo subcontratar. Claro, cómo resolverlo. Entonces, pues sí, el tema de toda la parte legal, fiscal, llámalo así, es verdad que yo al principio dije, bueno, voy a empezar a hacerlo yo para enterarme un poco de cómo va y luego ya lo delego y tal. Y así empecé, pero es que como para mí me bloquea tanto, mira que yo soy de ciencias, pero me bloquea tanto todo este tema de la contabilidad, de los Os da miedo numeritos. la contabilidad, qué miedo os da Hacienda y la contabilidad. Sí, sí. Sí, sí, es como, y además es que soy un caos para los números, tú lo sabes, y yo no sé ni cuánto gano ni cuánto gasto. Eso es muy Lo que peligroso, no sé es cómo he sobrevivido. Y entonces, bueno, sí, pues eso, contraté la típica gestoría de estas súper baratas que se anuncian online y que te dicen, nosotros lo hacemos todo. Y bueno, no es así, porque claro, tú te haces tus cuentas, que yo me volvía loca ahí con mis super hojas Excel, que además, es que yo lo veía, porque yo decía, es que cada trimestre yo me tiro 2 semanas enteras de mi tiempo haciendo estas cuentas. Y al final es tiempo que yo no estoy dedicando a producir lo que vendo, ¿no? O sea, es tiempo al final que estoy perdiendo dinero. Y bueno, ahora me arrepiento también de eso porque además os puedo compartir la anécdota de que hace unos días, la semana pasada en concreto, recibí una carta de nuestros queridos amigos de Hacienda. La carta de Hacienda, la carta de Hacienda. La gran carta. La gran carta. Que además son geniales porque te dicen, hemos detectado una anomalía o algo así, no sé qué palabra le ponen, ¿no? O una irregularidad o algo así. Y le damos 10 días para que usted nos dé explicaciones. Y es como, ¡ah! Y fíjate, claro, y fíjate que es que además yo soy tonta, ¿no? Lo siguiente, porque es que yo declaro todo, hasta el aire que respiro. O sea, no hay nada que no declare. Incluso hay gente que me dice que la formación es toda sin IVA, yo la pongo con IVA porque no es reglada, lo mío, no sé qué, estamos ahí. Yo no me fío mucho de las leyendas urbanas, intento, bueno, peco de todo. Ministra de Hacienda Montero. Aquí tenemos una emprendedora que declara todo. Ministra, una emprendedora para que luego que declara todo. tengamos la fama que tenemos, ¿no?
Y nada, pues en eso estoy. Ahora volviéndome loca a recopilar facturas y tal, porque es cierto que sí, que la gestoría me presentaba los impuestos, pero la contabilidad no estaba hecha, ¿no? Hay que tener Entonces, cuidado, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de gestorías, ya lo decimos desde aquí, lo avisamos, no tenemos nada en contra de ellas. Ellas anuncian y además dejan claro lo que hacen, que es la presentación de impuestos. Pero también tenemos que decir claro que no realizan lo que podemos hacer una asesoría, que es ayudar a nuestros clientes a que, bueno, pues mira, tenemos estos ingresos, estos gastos, cuidado porque si no requieren cuidado y que además nosotros preparamos esos libros y que si tenemos un requerimiento en algún momento, pulsamos la teclita o lo revisamos todo y preparamos ese requerimiento. Entonces, desde aquí no lanzamos el aviso a todo el mundo que tenga esas gestorías que pueden estar bien para un primer momento porque tenemos poco dinero para dedicarlo a otras cosas, pero que sepamos las limitaciones que también pueden tener, sin entrar en conflicto con ellos, que son compañeros, pero sabemos lo que ofrecen y lo que puede ofrecer una asesoría que te puede resultar más completa. sí, sí, no, la verdad es que esto se tiene que saber, ¿no? Porque ahora mismo yo tengo un miedo en el cuerpo que a pesar de saber que yo he declarado todo y tal, pero bueno, pues ahora no tengo las cosas ordenadas, no estaba la contabilidad hecha, tal, y ahora con las prisas, porque al final te dan un plazo muy reducido y bueno, pues he tenido que recurrir a mi ángel de la guarda, que en este caso es una Serpes, la asesoría, me parece que se llama. Bien, bien. Ángel de la Guarda, bien, bueno, bueno. Qué Y no, responsabilidad, madre mía. agradecida no, lo siguiente, porque es que yo no sé ni cómo tengo que contestar a esto, es verdad que da miedo, ¿no? Y ahora pues también recapacito y digo, si es que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio y no querer uno saber de finanzas, de contabilidad y de todo, porque no se puede, el hombre orquesta no existe. No existe, el hombre orquesta no existe, queremos serlo efectivamente, realizar nuestra actividad, también realizar, ver cómo vamos económicamente y además en medio de una pandemia que nos ha afectado y que a Miriam seguro que le ha afectado como a todos los demás. ¿Cómo ha llevado Miriam Escacena esta vida laboral y familiar y qué trucos ha tenido? Porque yo sé que ha habido algunos trucos para relajarse y para seguir con esa sonrisa que nunca se le va. Vosotros no la veis, pero si la seguís en Instagram vais a ver que siempre está sonriendo. Yo sé que durante la pandemia ella ha tenido sus trucos para seguir con ese relax y poder llegar a todo lo que podía llegar. Cuéntanos cómo has vivido esa pandemia. Sí, la verdad es que yo creo que esta crisis, bueno, nos ha pillado a todos, que el otro día te escuchaba hablar sobre lo del plan de empresa y demás, y decía, hay que tener un apartado de contingencias. Y yo digo, es que esto era imposible preverlo, ¿no? Nadie, por mucho que nos imagináramos diferentes escenarios, podíamos prever algo así tan brutal, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces, pues sí, al principio miedo, mucho miedo, como todos. Yo creo que quien no sintiera miedo es que es una roca emocional. Y además yo justo me acababa de cambiar de casa, había pedido 2 créditos por temas personales y demás, y dije, ostras, que me veo de pronto en la calle, ¿no? Porque claro, yo me dirijo fundamentalmente a familias, también a emprendedores y también a maestros, afortunadamente, que ahora me llaman coles y todo. Pero bueno, mi gran público, digamos, son familias, ¿no? Las familias estaban en casa, perdiendo el empleo o de ERTE sin cobrar. Entonces yo decía, Claro. ¿a quién voy a vender ahora mi libro o mis ¿A quién cursos, no? vendo? Sí, Y además, ¿con qué cara voy yo a vender? Con claro. la que está cayendo, ¿no? A mí que el tema de la venta siempre me cuesta mucho porque como cliente, como persona, no me gusta que me vendan. Ajá, ajá. Pues yo decía, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, yo dije, Miriam, concéntrate en tu misión es ayudar, ayudar, ayudar. Seguí con mis cursos gratuitos, con mis historias, con mis directos y bueno, ahí seguí. Luego con mis peques también muy complicado porque, a ver, el peque con 4 años y chico, que yo antes pensaba que esto no, pero es verdad que es que los sexos son diferentes, los niños tienen mucha más energía, tal. Se volvía loco en mi casa sin terraza aquí en Madrid, ¿no? Madre mía. Entonces yo sabía que todo esto se le pasaba si bajaba al parque y daba 4 carreras, pero era Claro, inviable, ¿no? claro. Así que la verdad, bueno, pues los primeros meses un poquito mal, con mucho miedo, sin saber un poco qué hacer, pero luego, pues nada, en plan haciendo cosas en casa, un poco Montessori en casa también, ¿no? Que muchas personas ahora me preguntan, porque hay algunas que han querido no escolarizar, sobre todo los que tienen peques entre 0 y 6, ¿no? Como es la etapa no obligatoria. Dije, pues nada, Miriam, aplícate, ¿no? Lo de tus cursos, que a veces me pasa, ¿no? Me siento un poco impostora porque digo, consejo
vendo, pero para mí no tengo. Y yo creo que nos pasa a todos. El síndrome del impostor que tenemos todos los emprendedores, pero que se nos tiene que pasar. Pero todos lo sufrimos, todos, Sí, yo absolutamente siempre todos. lo digo, todos. Y entonces me pasaba, ¿no? Digo, ¿cómo puedo dar una clase sobre libertad, sobre límites, no sé qué, darla súper calmada y luego tener este caos en mi casa, ¿no? Que al final, pues de vez en cuando, oye, que somos humanas y al final se te escapa un grito o elevas la voz y luego te sientes mal. Yo me sentía súper mala madre. Bueno, tuve un momento ahí de crisis de la leche. Pero nada, al final lo fuimos pasando y una de las mejores cosas que hice, justo como decía, me acababa de mudar de casa antes de la pandemia, de hecho me acababa de entrar y no se pudo terminar la obra. Una de las mejores cosas que hice es que a todos los que vinieron a darme presupuestos de la obra les pregunté si podían colocarme en casa un columpio de yoga aéreo. ¿Por qué? No es fácil. Maravilloso. Hay que colocarlo al forjado, ¿no? Para que, evidentemente, con el peso de un adulto, sobre todo, no se Yoga caiga, ¿no? aéreo, ¿eh? Oiga, yoga aéreo, cuidado, cuidado. No yoga normal, no. Miriam Escacena es yoga aéreo. Bueno, ya sabes que estoy muy colgada, esto ya me viene de serie, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho diferentes disciplinas de yoga durante muchos años en mi vida y entonces ya hace poco había descubierto el aéreo, esto de ponerse del revés y la verdad, a mí me sienta genial porque es cierto que el estrés de currar siempre delante del ordenador, pues siempre tenemos mucha tensión aquí en el cuello, yo tengo una contractura además aquí, o sea, una tendinitis crónica en el brazo y demás. Y eso de colgarse, de verdad, es que libera todo el espacio intervertebral, ¿no? Sobre todo de esta zona del cuello. Lo descubrí, me pareció maravilloso. Y como digo, justo lo había puesto en la obra y la verdad que nos dio la vida, porque mis hijos se daban vueltas, no sé qué. Bueno, fue muy, muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues alternando esos ratitos de un poco calma mental con locura, gritos y desorden y siempre eso, ¿no? Intentar llevar una sonrisa en la boca cada día. Yo soy también mucho de practicar la gratitud y cada noche pensar, bueno, pues seguimos bien, que es lo importante y, jolín, que a veces se nos olvida, ¿no? Una vía de escape estupenda y justamente eso, para mantener la calma y para mantener la sonrisa. Ya para acabar, porque las multiemprendedoras como tú tienen el tiempo limitado, yo lo sé, y muy rápidamente, lo pregunto a todo el mundo. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Qué perspectivas ves de futuro? Intenta hacer un poquito de adivina y danos una valoración de qué va a pasar, qué va a ser de nosotros. Así en el mundo en general. En el mundo, en nuestro mundo pequeñito, que cada uno tenemos nuestro propio mundo, en el mundo de los emprendedores en España, en la situación en España, por ejemplo, ¿cómo nos va a afectar esto a los emprendedores? Esta Ya, segunda. la verdad, es que claro, como decías en otros programas que te he escuchado, depende muchísimo del sector de cada uno, ¿no? De a qué haya decidido dedicarse en su emprendimiento. Es cierto que yo hace poco leí como cifras que me encantó en mi caso, que el mercado de la formación online en España ha crecido un 30% desde la pandemia. Entonces, la verdad, en eso he de decir que estoy muy, muy agradecida porque aunque en un primer momento, en los meses de marzo, abril, yo tuve muchísimo miedo y es verdad que me bajó muchísimo todo, pero luego, claro, cuando esto se fue alargando y las familias, no había colegios y demás, tenían que buscar otros recursos, en mi caso, al final sí vinieron a buscarme, ¿no? Y yo también, pues sí, ofrecí todo tipo de facilidades y estoy contenta y además en la otra vertiente de mi negocio que te decía que tengo otra marca que se llama Nimbe Aprendizaje, en la que ayudo a mamás a lanzarse a este maravilloso camino del emprendimiento, pues ahí yo las animo mucho. Digo, no penséis que está todo el pescado vendido, que ya hay mucha gente vendiendo cosas online. Digo, porque esto ha crecido un 30% y ha crecido para todos, ¿no? Es el momento de aprovechar En de... momentos de crisis hay oportunidades, no hay que Hay olvidarlo. ¿Por oportunidades. qué? Sí, sí. Porque aunque suene duro, hay menos competencia porque se han ido o se han tenido que ir. Así que cuidado con los momentos de crisis, no nos vengamos abajo porque se puede emprender también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues depende mucho de dónde nos movamos. Tengo, por ejemplo, otro gran amigo que él tiene una empresa de producción audiovisual y que sus clientes eran mayoritariamente extranjeros. Entonces, claro, desde marzo, sin poder salir y sin poder movernos y entrar en el país y tal y como está saliendo en los medios de comunicación fuera de cómo está España, pues claro, la verdad, él lo está pasando muy mal, ¿no? Le pidió estas ayudas, no sé qué, y está pasando una racha bastante, bastante mala. Entonces yo a él, por ejemplo, le digo, reoriéntate, dirígete a estos emprendedores pequeños que como yo queríamos a lo mejor grabar vídeos o como tú para nuestro canal YouTube y tal, y nunca sabíamos cómo hacerlo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pues mira, con él he empezado a hacer eso precisamente, a crear vídeos en plan más profesional para mi canal YouTube, y yo creo que es esto, ¿no? Reinventarse o morir, tristemente. A lo mejor pensabas que nunca ibas a hacer esto, oye, pues hazlo, porque además yo creo que en general los emprendedores somos bastante polivalentes, ¿no? Y bueno, pues oye, se nos pueden ocurrir nuevas ideas. ¿Y por qué no va a salir bien? Puede salir mal, pero ¿y por qué no puede salir bien? Claro, efectivamente. Claro, porque al menos ahora tenemos una cosa que no se puede comprar con dinero, que es tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente. Entre estar en tu casa sin hacer nada o hacer cosas nuevas y que te puedan motivar, pues oye, pues algo, y yo espero que como sociedad esto nos dé un poco que pensar a todos y que nos haga cambiar el chip y pensar qué es lo realmente importante. También qué legado educativo queremos dejar a nuestros hijos, porque ellos están observándonos cómo estamos reaccionando ante esta crisis, esta incertidumbre. Y ahora más que nunca, sí. Y luego a los políticos, pues la verdad, les pediría un poquito de por favor. Porque emprender en este país es como una locura, la verdad. Yo recuerdo cuando la primera vez que me di de alta autónoma fue en México. Y ahí, a pesar de que yo era extranjera y me costó mucho conseguir el permiso de trabajo, pero una vez que lo hice era muy fácil. De hecho, había como una progresión en los 10 primeros años, que el primer año no pagas nada, luego un 10%, un 20%, un 30%, así hasta el 100%, ¿no? Y es mucho más asequible. Ya sabemos que aquí en España es casi un delito querer emprender, no nos lo ponen nada fácil. Recuerdo incluso que cuando estaba cobrando el paro o el ERTE por esto que sufrí el proceso de regulación en la empresa, me salió un curso en una escuela infantil y yo fui a preguntar, ¿no?, si podía dar el curso. Y recuerdo que la primera respuesta fue como, eso es ilegal. Y yo pensando, pero vamos a ver, estamos fomentando que los parados estén en su casa en el sofá viendo la tele, en lugar de tener ideas para autoemplearse, leche, si es que no puede ser tan difícil. Y al final se solucionó porque simplemente tenía que dejar de cobrar el paro ese día y declarar la factura, o sea que no es tan difícil. Parece que los autónomos todavía tenemos ese estigma de defraudadores, de que queremos hacer las cosas y no declararlas, y eso tenemos que acabar con ello entre todos, la verdad. Sí. O sea que tú ves ese futuro con oportunidades, ¿no? Digamos que no está todo perdido. Ojalá. Y de verdad, los políticos que nos hagan un poquito de caso, que el tejido empresarial de este país está hecho de pymes. Por favor, que nos hagan un poquito de caso y que no mientan tanto, que cuando estaban diciendo que nos iban a aplazar las cuotas de la Seguridad Social, este día nos la estaban cobrando en el banco. Entonces, por favor, y que nos den ayudas de verdad para poder salir adelante, porque es que si no, no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a ser de nosotros. El próximo programa, ahora lo diré, va a ser muy importante porque vamos a tener a un representante de los autónomos al que le vamos a meter el dedo en la llaga, a ver qué están haciendo por nosotros. Pero eso, no quiero adelantar muchas cosas. Miriam Escacena, no sabes lo que significa para mí que hayas venido a este humildísimo programa, que nos hayas contado tu apasionante experiencia en España, en México, en tu vuelta a España y sobre todo que sigas siendo, después de tantos años, tan buena amiga. Muchísimas gracias, Miriam. Pues muchísimas gracias a ti, Sergio. Para mí es un placer. Como te dije, me hacía mucha ilusión que sea una de las primeras invitadas en tu programa. Y oye, que poquito a poco a ver si intentamos arreglar el mundo, aunque sea así, hablando o tomándonos unos vinos o lo que haga falta. Vamos a por ello. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Un saludo a todos. Aquí acabamos el programa número 3 de Por Cuenta Propia. Recordamos nuestro mail de contacto para todo lo que nos queráis decir. porcuentapropiapodcast@gmail.com. Y desde ya nos ponemos a trabajar en el programa número 4, donde hablaremos de cómo hemos estado los autónomos, cómo estamos los autónomos y cuáles son nuestras perspectivas, pero con un invitado de nivel en el mundo del trabajo autónomo. No os lo podéis perder, será justo dentro de 7 días, como siempre, por cuenta propia.